Por el Día de las Madres, mi yerno me mandó una caja de regalo. Mi amiga la miró y dijo: «No la abras, ¿no lo ves?». Miré más de cerca y me quedé helada. No abrí la caja. En lugar de eso, hice otra cosa. 10 minutos después, llegó la policía. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime desde dónde me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Juanita, la amiga mayor que ha vivido conmigo estos últimos años, se acercó y entrecerró los ojos para mirar la caja. De repente, se sobresaltó y señaló unos agujeritos diminutos, del tamaño de la punta de un palillo, a lo largo de uno de los lados de la caja. «¿Ves estos hoyitos? Se me hace muy raro», dijo con urgencia. No alcancé a contestar antes de que me arrebatara la caja de las manos, la dejara en el suelo y me jalara unos pasos hacia atrás. «No la abras, ¿no lo ves? Esa caja tiene algo raro». Me quedé en blanco, sin entender nada, pero sentí como el corazón me latía con fuerza. «¿Qué dices? ¿Raro cómo?», pregunté, con la voz algo temblorosa. «Escucha, esa caja hace ruido, pon atención». Juanita se acercó a mi oído y susurró. Me incliné, acerqué el oído y esta vez lo escuché claramente. Un sonido leve, como un roce, como si algo se deslizara adentro. Se me erizó la piel. «Dios mío, ¿qué es eso?», solté, retrocediendo otro paso. Juanita no respondió de inmediato. Me arrastró adentro de la casa, cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo. «No toques esa cosa, Margarita. Voy a llamar a la policía ya mismo», dijo mientras tomaba su teléfono. Me quedé ahí, con las manos temblando, mirando por la rendija de la ventana. La caja seguía ahí, quieta en el umbral, pero ahora la veía como una amenaza. Juanita hablaba rápido por teléfono, reportando un objeto sospechoso frente a nuestra casa. Me miró con seriedad. «Créeme, esa caja no es un regalo cualquiera. ¿Quién manda una caja con agujeros y ni siquiera dice nada? Y ese ruido podría ser algo muy peligroso». Apenas 15 minutos después, una patrulla se estacionó frente a la casa. 2 policías, uno joven y otro mayor, bajaron con trajes protectores y una caja de plástico grande. Juanita y yo observábamos desde lejos, escondidas tras la ventana, mientras ellos recogían con cuidado la caja. El más joven quitó el papel de regalo lentamente, como si temiera romper algo delicado. Cuando retiró el papel dorado, vi cómo su rostro cambiaba de expresión. Le habló en voz baja a su compañero, pero alcancé a oírlo. «Con cuidado, esto podría ser letal». Esa frase me heló la sangre. ¿Letal? ¿Quién me mandaría algo así? Colocaron la caja dentro del recipiente de plástico, lo sellaron y lo subieron al vehículo. Antes de irse, el policía mayor se me acercó y preguntó: «Señora Álvarez, ¿sabe quién le mandó esto? ¿Tiene enemigos?». Negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. «Yo no lo sé. No creo haber hecho nada para que alguien me odie». Pero en mi mente, todo se empezó a enredar. Escarbaba en mi memoria, tratando de encontrar a alguien, quien fuera, capaz de hacer algo así. Pero ningún nombre venía con claridad. Apenas unos minutos antes, estaba haciendo los quehaceres como siempre. El ruido del tráfico de la avenida se colaba entre los trinos de los gorriones en el árbol frente a la casa. Justo entonces, escuché un pequeño golpe, como si alguien hubiera dejado algo en la entrada. Me detuve, miré hacia afuera. Una caja de regalo dorada, con un moño rojo, estaba justo frente a la puerta. Era bonita, pero extraña, porque no esperaba ningún regalo, menos aún cuando el Día de las Madres ya había pasado hacía como una semana. Salí y miré alrededor de la callecita. Estaba desierta. Solo había unas bicicletas apoyadas contra la cerca de la casa de enfrente. Ni una sola persona. Me agaché para levantar la caja y ver qué era, pero de pronto escuché un leve crujido desde adentro, como si algo se estuviera moviendo. El corazón me empezó a latir con fuerza, no por emoción, sino por una inquietud que se me metió al pecho. Grité: «¿Quién dejó esto aquí? ¿Hay alguien afuera?». Pero solo el viento me respondió.
junto con unas hojas secas que rodaban por la banqueta. Juanita escuchó mi voz y asomó la cabeza desde la cocina. «¿Qué haces gritando allá afuera, Margarita?», preguntó mientras se limpiaba las manos en el delantal. Señalé la caja y le dije: «Alguien dejó este paquete aquí. Está raro». La tomé en mis manos, la observé. Era ligera pero firme, envuelta con cuidado como para una ocasión especial. Debajo del moño rojo vi una tarjetita diminuta. La abrí y leí una línea mecanografiada. Para la señora Margarita Álvarez. Mi nombre. Sin firma, sin dedicatoria, sin nada más. Era claramente sospechoso, pero en ese momento fui muy ingenua y no lo noté, hasta que Juanita me lo señaló. Cuando la patrulla se fue alejando, Juanita me apretó la mano con fuerza. Me miró directo a los ojos y con voz grave me dijo: «Margarita, tienes que pensarlo bien. Alguien de verdad quiere hacerte daño. Esa caja no es una broma». Me dejé caer en el viejo sillón del salón. La cabeza me daba vueltas. Empecé a recordar cosas pasadas. Los recuerdos me venían a la mente como piezas sueltas de un rompecabezas. Me llamo Margarita Álvarez. Tengo 67 años. Soy viuda y vivo en una calle pequeña del centro de León, en el estado de Guanajuato. Desde que murió mi esposo, no he tenido un solo día de descanso. Cada mañana me levanto a las 4. Voy al mercado a vender pan. Y por la tarde me paso cosiendo ropa hasta altas horas. Todo para que Emilia, mi hija, tenga una vida digna y pueda estudiar. Nunca pensé en guardar nada para mí, pero ahora, al revisar mis cuentas, siento un peso enorme en el pecho. Todos mis ahorros del año se han ido, casi por completo, en los envíos que le hice a Emilia y a Rubén. Todo comenzó cuando Emilia se casó con Rubén. Todavía recuerdo su boda, Emilia radiante con su vestido blanco y Rubén sonriendo, tomándola de la mano como si fuera a protegerla toda la vida. Invertí todos mis ahorros, casi 3.000 euros, para ayudarles con el depósito de un departamento pequeño en León. Solo quería que empezaran bien, sin tantas preocupaciones. Pero ahora me pregunto si cometí un error al confiar en Rubén. Solía visitar la casa de Emilia seguido, siempre con algo en las manos. Un pollo cocido, pan casero, a veces hasta les daba un par de billetes para que compraran leche para Flora y Jaime, mis nietos. Cada vez que iba, Emilia me decía: «Mamá, Rubén perdió su trabajo. Estamos muy mal». Me dolía escucharla, así que sin pensarlo mucho, sacaba lo poco que tenía y se los daba. Pero con el tiempo, sus quejas se hicieron más constantes y empecé a notar que algo no estaba bien. Una noche, mientras lloviznaba, recibí una llamada de Emilia. Su voz sonaba ahogada por el llanto. «Mamá, nos cortaron el agua. No hemos podido pagar. Ayúdame, por favor». Me puse un abrigo a toda prisa y corrí a la tienda de envíos más cercana. Esa misma noche, le mandé 50 euros, aunque apenas me quedaban menos de 100. Me dije a mí misma que podía pasar unos días sin desayunar, con tal de que mis nietos no tuvieran que sufrir. Al día siguiente, llevé algo de comida a su casa. Rubén abrió la puerta, evitando mi mirada, con una sonrisa forzada. «¿Viniste, mamá?» «Pasa». Entré y vi la casa desordenada, con varias botellas de cerveza vacías tiradas en el suelo. Rubén acababa de recibir otra caja de cerveza del repartidor, mientras Emilia andaba ocupada en la cocina. Puse la bolsa de comida sobre la mesa, tratando de ignorar las botellas nuevas relucientes en la encimera. Rubén volvió a hablar con tono monótono. «Ya sabes, mamá, últimamente no tenemos dinero. Gracias por todo». Pero me incomodó. Si no tenían dinero, ¿por qué seguía comprando cerveza? No dije nada. Solo me puse a guardar la comida en el refrigerador en silencio. En la mesa, noté un volante de apuestas deportivas, de colores llamativos, tirado junto a un cenicero. Emilia me vio mirarlo y se acercó corriendo. Lo tomó rápidamente y dijo: «Eso lo dejaron en la puerta, mamá. No pienses mal. Rubén solo lo recogió. No tiene nada que ver». Asentí, pero algo dentro de mí empezó a inquietarse. Emilia nunca me había mentido antes, pero esta vez no podía mirarme a los ojos. Una semana después sonó el teléfono. Era Emilia, casi a medianoche, con voz desesperada. «Mamá, Flora está enferma.
necesito dinero urgente para el hospital. Sentí que el corazón se me apretaba. Me vestí rápidamente y corrí al hospital. Las calles estaban vacías, solo iluminadas por las luces amarillas de los postes. Al llegar pregunté por todos lados, pero el médico me dijo que Flora solo tenía un resfriado leve y que ya la habían dado de alta la tarde anterior. Me quedé helada en el pasillo del hospital. Emilia me había mentido. ¿Pero por qué? La llamé, pero no respondió. Volví a casa sin poder dormir, con la cabeza hecha un lío. Esa noche, saqué mi libreta de gastos y me puse a revisar. Me sobresalté al ver que les había mandado dinero a Emilia y Rubén 8 veces en solo 2 meses. Casi 800 euros, casi todos mis ahorros del año. Trabajo sin parar, con las manos hinchadas de tanto coser, la espalda adolorida de estar horas vendiendo pan en el mercado, y el dinero se iba como agua. Me pregunté, ¿qué estoy haciendo mal? Solo quiero ayudar a mi hija, a mis nietos, pero ¿por qué siento que me están usando? Días después, Emilia volvió a llamar, esta vez para pedir dinero para pagar la luz. Mamá, nos la van a cortar, solo necesitamos 30 euros, por favor, ayúdame, decía con voz cansada, como suplicando. Quería decir que no, quería preguntarle la verdad, pero no pude. Pensé en Flora y Jaime, en los niños en una casa oscura. Así que fui otra vez a la tienda de envíos y mandé lo poco que me quedaba. Al volver, me senté mirando mi libreta vacía. Me dije a mí misma que debía averiguar qué estaba pasando. Pero por dentro tenía miedo. Miedo de que la verdad me doliera aún más. En los días siguientes, empecé a fijarme más. Cada vez que iba a casa de Emilia, notaba que Rubén gastaba sin reparo. Un día lo vi con una camisa nueva y un reloj Rolex brillante, mientras Emilia seguía usando la misma camiseta desgastada. Le pregunté, ¿Rubén ya tiene trabajo? Emilia negó con la cabeza, en voz baja. No, mamá, pero lo está intentando. No le creí. Si no trabaja, ¿de dónde saca el dinero? Quise preguntárselo directamente, pero cada vez que miraba a Emilia y la veía bajando la mirada, no me atrevía. Tenía miedo de que si lo decía, ella se alejara aún más de mí. Una vez fui a visitar a Flora y Jaime. Los niños corrieron a abrazarme, emocionados contando cosas de la escuela. Me senté, levanté a Jaime en mis brazos y acaricié el cabello de Flora. Al ver a mis nietos, sentí que algo se calentaba dentro de mí. Pero entonces entró Rubén con voz seca. Mamá, necesitamos más dinero para arreglar el coche. Se descompuso y no podemos movernos. Lo miré tratando de mantener la calma. Rubén, te mandé dinero la semana pasada. Ahora ya no me queda mucho. Él se rió con desprecio y se dio la vuelta sin decir nada más. Emilia estaba en una esquina, sin atreverse a hablar. Me fui de su casa con un nudo en el pecho, pero sin atreverme a hacer escándalo, porque tenía miedo de perder a Emilia. Después de tantas veces pagando cuentas, empecé a sentir que me estaban usando. Volví a contar. 8 veces en 2 meses, casi todo mi ahorro de un año. Cada vez que Emilia llamaba, yo suspiraba y le mandaba dinero, porque no soportaba la idea de que Flora y Jaime, mis nietos, vivieran con carencias. Pero con cada euro que enviaba, sentía mi corazón más pesado. Había sacrificado toda mi vida por Emilia, y ahora empezaba a dudar de mi propia hija. Una noche, estaba remendando una camisa vieja cuando sonó el teléfono. Miré la pantalla. Era Emilia. Su voz temblaba al hablar, como si estuviera aguantando las lágrimas. Mamá, necesito urgente 40 euros. Si no, nos van a cortar la luz. Detuve la costura. La aguja quedó atrapada en la tela. Pregunté, con un tono más serio de lo normal. ¿Otra vez van a cortar la luz? El mes pasado ya pagué. Dime la verdad, ¿qué está pasando? Emilia tartamudeó. Es que, de verdad ya no tenemos dinero. Ayúdame solo esta vez. Te prometo que te lo regreso. Quería preguntar más. Quería saber por qué el dinero desaparecía, pero su voz sonaba tan desesperada. Suspiré. Está bien, te voy a mandar. Pero cuida bien ese dinero, Emilia, no lo malgastes. Ella respondió seca. Sí, gracias, mamá. Y colgó. Me quedé mirando el celular, la pantalla en negro.
Pero entonces me di cuenta de que la llamada no se había terminado del todo. La pantalla seguía encendida y se escuchaban voces del otro lado. Rápidamente me llevé el teléfono al oído. El corazón me latía con fuerza. Era Rubén, con voz fría. Te dije que lo exageraras. Ella no va a sospechar nada. Me quedé paralizada, temblando con el teléfono en la mano. Emilia respondió entre sollozos. Ya no quiero seguir pidiéndole dinero a mi mamá. Me da mucha vergüenza. Sentí que el corazón se me partía. Emilia, la misma niña que una vez me abrazó llorando porque unos compañeros la molestaban, ahora tenía vergüenza de pedirme ayuda. Pero lo que Rubén dijo después me heló la sangre. ¿Y de la vergüenza se come o qué? ¿Qué quieres, que me metan a la cárcel por no pagar mis apuestas? Luego escuché algo romperse, como si alguien hubiera tirado algo al suelo. Después un sonido seco, como una bofetada, y enseguida el llanto desgarrador de Flora y Jaime. Me quedé helada, aún con el teléfono pegado al oído. Emilia lloraba. No me pegues más. Le voy a hablar a mi mamá. Le voy a pedir... La voz de Rubén bajó de tono, pero sonaba amenazante. Más te vale tener cuidado. Si sospecha algo, no sé qué pueda pasar. Temblando, colgué. El miedo y el dolor me golpearon como una ola. Esa fue la primera vez que entendí que mi hija no solo estaba siendo manipulada, también estaba siendo maltratada dentro de la misma casa que yo les ayudé a comprar. Me dejé caer en la silla, todavía con el celular apretado en la mano. La cabeza me daba vueltas. Emilia, la hija que crié con sudor y lágrimas, estaba viviendo una pesadilla. Pensé en las noches que pasé sin dormir cosiendo ropa para que ella pudiera estudiar, en las mañanas congeladas en el mercado vendiendo pan, todo para que Emilia tuviera una vida mejor. Y ahora, ella era maltratada por su esposo, obligada a engañarme. Y Flora y Jaime, los dos pequeños a los que amo más que a mi propia vida, estaban siendo testigos de todo ese horror. Sus llantos por teléfono me desgarraban el alma. Tomé mi libreta de gastos y repasé las anotaciones. Cada euro que le había mandado a Emilia estaba ahí, claro como el agua. 50 euros para el agua, 30 para arreglar una tubería, 100 para el hospital de Flora, que al final fue una mentira. Trabajé sin parar, con las manos hinchadas de tanto coser, la espalda adolorida de tantas horas de pie, y el dinero simplemente desaparecía. Me pregunté, ¿en qué fallé? Solo quería ayudar a mi hija, a mis nietos, pero ¿por qué me sentía tan traicionada? Rubén, a quien creí que sería el apoyo de Emilia, mostraba ahora su verdadera cara. No solo me usaba, también dañaba a mi hija. Esa noche no pude dormir. Intenté llamar a Emilia, no una sino 6 veces, pero no respondió. Le mandé un mensaje. ¿Estás bien, Emilia? Ya lo sé todo. Llámame, por favor. Pero no contestó. Me quedé acostada mirando el techo, imaginando lo que estaría pasando en esa casa en León. Recordé mis visitas, cómo Emilia se veía cada vez más delgada, siempre evitando mi mirada. Pensé que era el cansancio de cuidar a los niños, pero ahora entendía. No era cansancio, era miedo. Pensé en Flora y Jaime, los nietos a quienes siempre llevaba dulces y pan cuando los visitaba. Recordé la sonrisa de Flora cuando le di la muñeca que le hice, y cómo Jaime se aferraba a mis piernas pidiéndome cuentos. Ellos eran mi luz, pero ahora vivían en un hogar lleno de violencia. No podía soportar la idea de que tuvieran que escuchar peleas, o peor, ver cómo golpeaban a su madre. Ya perdí a mi esposo y sacrifiqué toda mi vida para que Emilia tuviera un futuro. No podía permitir que ella y mis nietos siguieran en ese infierno. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me puse el suéter viejo y el gorrito de tela que Flora siempre decía que me hacía ver bien chida. Decidí ir a la casa de Emilia. No podía quedarme sentada sabiendo que estaban sufriendo. Preparé unos panes con jamón para llevarles. En el camino intenté mantener la calma, pero por dentro sentía fuego. Me repetía que, pasara lo que pasara, iba a enfrentar a Rubén. No permitiría que mi hija y mis nietos siguieran sufriendo. Cuando llegué, el sol apenas salía, bañando la calle con una luz dorada. Toqué la puerta, el corazón se me quería salir.
Rubén abrió, con una camiseta arrugada y una sonrisa fingida. ¿Ya llegó, suegra? ¿Tan temprano? Asentí, tratando de parecer tranquila. Sí, traje algo de comida para los niños. Emilia salió del cuarto, los ojos hinchados, con un moretón apenas visible en la mejilla. Me dolió el pecho al verla. Llevaba una blusa vieja, el cabello recogido a la carrera, y se veía más agotada que nunca. Puse la bolsa sobre la mesa, la llevé al pequeño patio trasero y le hablé en voz baja. Emilia, ¿Rubén te pegó? Vi el moretón en tu cara. Dímelo, por favor. Emilia negó con la cabeza una y otra vez, con la mirada clavada en el suelo. No, mamá, estás pensando de más. Solo me caí. Pero su voz temblaba, como si estuviera ocultando algo. Le tomé la mano, con firmeza en la voz. Anoche lo escuché todo. Rubén te obligó a pedirme dinero, ¿verdad? No tienes que tener miedo, yo te voy a proteger. Emilia se puso pálida, con los ojos llenos de lágrimas, pero aún así intentó sonreír. Te preocupas demasiado, mamá, estamos bien, de verdad. Estaba a punto de decir algo más, pero Rubén salió. Se paró justo al lado de Emilia y le puso la mano en el hombro. Su mirada era fría, como si me estuviera advirtiendo. Emilia se encogió un poco y sonrió con incomodidad. Mamá, estamos felices, no te preocupes. Miré a mi hija y vi el miedo en sus ojos. Quise llevármela en ese instante, gritarle a Rubén en la cara, pero Flora y Jaime salieron corriendo. Me abrazaron las piernas y preguntaron emocionados. Abuela, ¿qué nos trajiste? Me agaché para acariciarles el cabello, conteniendo las lágrimas. No podía hacer nada en ese momento, no quería que mis nietos presenciaran una pelea. Dejé la bolsa con las cosas y le dije a Emilia, llámame si pasa algo, ¿sí? Luego me fui, con el corazón pesado como si llevara piedras. De regreso, pedaleé despacio, con una mezcla de impotencia y rabia que me apretaba el pecho. He sido madre toda mi vida, pero nunca me sentí tan inútil como ahora. Cuando llegué a casa, le conté todo a Juanita, mi amiga de años con quien vivo. Le hablé del moretón en la mejilla de Emilia, de la mirada asustada de mi hija, de cómo Rubén se paró ahí como si quisiera controlar cada palabra que ella decía. Juanita suspiró al oírme. Margarita, te creo. Pero si no tienes pruebas, la policía no va a hacer nada. ¿Quién va a creerle a unas viejas como nosotras? Sus palabras me dolieron como una bofetada. Sabía que tenía razón. Solo soy una madre mayor, sola, sin nada más que el amor por mis hijos y nietos. Pero no podía aceptar quedarme de brazos cruzados viendo cómo Emilia era maltratada. Esa tarde sonó el teléfono. Era Emilia. Su voz intentaba sonar alegre. Mamá, no te enojes, ¿sí? Rubén dice que te va a comprar flores para pedirte perdón. No alcancé a responder cuando ella siguió. De verdad, mamá, estamos bien. Solo le respondí con un ajá, pero no lo creía. Esa noche, Rubén realmente vino a mi casa, con un ramo grande de claveles y una caja de pasteles. Sonreía mucho y su voz era amable. No lo malinterprete, suegra. Yo quiero mucho a Emilia. Solo que he estado estresado por el dinero. Espero que me entienda. Miré las flores, miré la caja, pero todo me pareció falso. Sabía que era una actuación, un intento de mostrarse como buen yerno para ocultar la verdad. No quise discutir, solo le di las gracias y lo despedí. Al cerrar la puerta, Juanita me miró y dijo sin rodeos: «Está actuando, Margarita, ten cuidado». Me senté frente a la mesa, mirando el ramo. Era bonito, pero me parecía frío. Pensé toda la noche sin saber qué hacer para ayudar a Emilia. La llamé varias veces, pero no contestaba, o si lo hacía, era con evasivas. «Mamá, estoy ocupada, luego te marco». Pero nunca llamaba de vuelta. Me di cuenta de que me estaba evitando, como si temiera que yo descubriera algo. Cada vez que pensaba en Emilia, recordaba el moretón en su cara, la mirada de miedo.
He sacrificado toda mi vida por mi hija, desde los días en que cosía hasta tarde o me paraba al amanecer en mercados helados, y ahora no podía sacarla de la pesadilla en la que estaba. Una semana después, Emilia llamó. Su voz trataba de sonar entusiasta. «Mamá, ya casi es el Día de las Madres. ¿Vienes a comer con nosotros?» Acepté de inmediato, con una pequeña esperanza encendida. Tal vez sería la oportunidad para hablar a solas con Emilia, convencerla de decir la verdad. Preparé una caja de galletas caseras, las favoritas de Flora y Jaime, y planeé cómo hablar con mi hija. No quiero perder a Emilia. No quiero que mis nietos crezcan en una casa llena de violencia. Justo el Día de las Madres, Juanita se fue al pueblo a visitar a sus nietos, dejándome sola en esta casita. Me levanté temprano y me puse a preparar una comida bien completa. Arreglé la mesa con cuidado. Puse unas margaritas blancas en un frasco de vidrio al centro. Quería que la comida de hoy fuera especial, no solo para celebrar el Día de las Madres, sino también para acercarme a Emilia. Después de todo lo que había pasado, lo único que quería era mirarla a los ojos, escucharla decir la verdad y encontrar la manera de alejarla de Rubén. Casi al mediodía, escuché que tocaban la puerta. Me limpié las manos en el delantal y corrí a abrir. Emilia entró, llevaba de la mano a Flora y a Jaime, y Rubén venía detrás con una bolsita en la mano. Mis dos nietos corrieron a abrazarme las piernas, emocionados. «Abue, hoy es tu día. Te hicimos unos dibujos», gritó Flora, mostrándome un dibujo chueco de una mujer cocinando. Seguramente era yo. Jaime se metió entre medio, todo entusiasta. «Abue, yo también te dibujé un gato». Me agaché y los abracé a los dos, sintiendo cómo se me calentaba el pecho. «Gracias, mis angelitos. Pasen», hice su comida favorita. Emilia se quedó parada ahí, con una camiseta vieja, la mirada baja, sin decir mucho. Rubén sonrió bien amplio, me dio una palmada en el hombro. «Feliz Día de las Madres, suegra. Venimos a comer contigo para pasarla bien». Asentí, conteniendo ese nudo raro en el pecho, y los invité a entrar. Los hice pasar y señalé la mesa. «Siéntense, la comida está recién hecha». El olor del guisado llenaba la sala, pero el ambiente estaba tenso. Rubén se sentó, soltando una carcajada, y empezó a contar. «Ayer me encontré a un cuate en el café, y me contó un chisme buenísimo. Mamá, ¿tú ibas a cafés cuando eras joven?» Contesté al aire. «Claro, pero trabajaba mucho, casi no salía». Emilia seguía en silencio. Le sirvió una papa a Jaime y se quedó mirando su plato. Flora le dio un codazo a su hermano. «Jaime, come bien, no derrames la sopa». Jaime rió bajito. «Tú siempre mandas como la abue». Los miré a los dos, con el corazón apretado, esperando que todo se mantuviera tranquilo. Pero Rubén no dejó que eso durara. Se llevó un pedazo de carne a la boca, masticó con ruido y me miró. «Mamá, últimamente la estamos pasando muy mal. La casa es un huevito, tenemos cosas por todos lados. Flora y Jaime ya están grandes y necesitan espacio para estudiar». Asentí con suavidad. «Lo sé, vivir apretados no es fácil, pero si tú y Emilia siguen esforzándose, todo mejora». Rubén alzó una ceja y soltó una risa seca. «¿Trabajar? ¿Mamá cree que conseguir trabajo está fácil? Ahorita todo mundo está batallando, ¿no lo ve?» Emilia lo miró de reojo, sin decir nada. Solo sirvió más sopa para Flora. Traté de mantenerme tranquila y le hablé a Emilia. «¿Y tú, hija? ¿Hay algo en lo que mamá pueda ayudar?» Ella dudó con voz bajita. «Estamos bien, mamá». Pero le temblaban las manos, como si escondiera algo. Rubén interrumpió, más fuerte. «¿Bien de qué? Mamá, tus nietos necesitan un lugar digno. Ahorita vivimos como en una jaula, no hay espacio ni para guardar cosas». Respiré hondo, intentando no soltar el coraje. «Te entiendo, pero yo ya los ayudé con esa casa, y ya no me queda mucho». Rubén soltó los palillos sobre la mesa, me miró directo. «Mamá, usted todavía está bien de salud. ¿Por qué no arregla ya lo de la herencia? Si le pasa algo de repente, no vamos a tener ni cómo reaccionar». Me quedé helada. La galleta que masticaba se me hizo amarga. «¿Qué dijiste?», pregunté, con la voz temblorosa.
Rubén se encogió de hombros y levantó la voz. Usted vive sola. ¿Para qué quiere tanto dinero? Yo digo que debería pasarle un terreno o los ahorros a Emilia. Compramos otra casa y así sus nietos tienen algo mejor. Miré a Emilia, esperando que dijera algo, pero solo bajó la cabeza, con las manos apretadas bajo la mesa, las uñas clavadas en la piel. Emilia, ¿tú qué piensas?, le pregunté con la voz suplicante. Ella levantó la mirada con los ojos brillosos. Mamá, no te enojes, solo queremos lo mejor para los niños. Pero su mirada era de súplica, como si temiera que yo fuera a estallar. Rubén intervino con tono sarcástico. Mamá, estás siendo egoísta aferrándote así a tus bienes. ¿Te los vas a llevar a la tumba? Flora y Jaime la están pasando mal, ¿no lo ves? Sentí la sangre subir a la cabeza. Había sacrificado toda mi vida por Emilia, desde los días agotadores de trabajo para que pudiera estudiar, hasta entregar todos mis ahorros para que tuvieran un hogar. ¿Y ahora Rubén se sienta frente a mí a exigir mis cosas, llamándome egoísta? Me levanté de golpe, señalé la puerta y dije, váyanse todos, no quiero seguir con esta comida. Flora y Jaime, que estaban coloreando con crayones en la esquina de la mesa, se sobresaltaron y levantaron la mirada, confundidos. Emilia se levantó en silencio, tomó a los niños de la mano y salió sin decir nada. Rubén todavía intentó rematar con tono burlón. Ya verás, mamá, por egoísta te va a llegar tu merecido. Cuando la puerta se cerró, la aseguré con llave y me recargué en la pared, respirando agitada. Por primera vez sentí que Emilia y yo vivíamos en mundos completamente distintos. Miré la mesa a medio servir. Los platos que había preparado con todo mi cariño ahora estaban fríos. Pensé en Flora y Jaime, en sus miradas confundidas al verme perder la calma. No quería asustar a mis nietos, pero no podía soportar la desfachatez de Rubén. He sido madre toda la vida, siempre poniendo a la familia primero, pero ahora siento que es la familia la que me está dando la espalda. Después de esa comida del Día de las Madres, sentí que se levantó un muro invisible entre Emilia y yo. Mi casita, que antes se llenaba con las risas de Flora y Jaime, ahora se sentía silenciosa, inquietante. Emilia no me llamó ni una sola vez, cuando antes solía mandarme mensajes preguntando cómo estaba. Noté que mi teléfono estaba inusualmente callado. Solo unos cuantos mensajes breves de Rubén, pero cada uno me helaba la sangre. Un día me escribió, piénsalo bien, mamá, o después será tarde. Leí ese mensaje con las manos temblando, sin entender a qué se refería. Pero su tono, frío y amenazante, me dejó intranquila. Decidí que tenía que tomar precauciones. Compré una grabadora pequeña y barata en la tienda de electrónicos del barrio y empecé a grabar todas las llamadas y mensajes que recibía de Rubén y Emilia. No quería pensar mal de mi hija, pero después de todo lo que había pasado, ya no estaba segura de poder confiar en nadie. Cada vez que sonaba el teléfono, revisaba bien quién llamaba, y si era Rubén, presionaba el botón de grabar antes de contestar. Una vez llamó con voz dulce. ¿Cómo estás, mamá? Te extrañamos mucho. Pero yo sabía que no era sincero. Contesté con frialdad. Estoy bien, gracias. Y colgué, con el corazón pesado. Cuando Juanita regresó de vacaciones con su familia, le conté todo. Le hablé de la comida tensa, de cómo Rubén exigió mis bienes, de la mirada temerosa de Emilia. Juanita me escuchó con las manos entrelazadas y luego suspiró. Margarita, tienes que denunciarlo ya. Ese hombre no solo te está usando, también es peligroso. ¿No lo ves? Te está amenazando. Negué con la cabeza, en voz baja. Pero no tengo pruebas, Juanita. Solo mensajes y algunas frases. La policía no me va a creer. Juanita me tomó la mano con firmeza. Tienes que cuidarte. No dejes que esto llegue demasiado lejos. Asentí, pero dentro de mí había muchas dudas. Tenía miedo de que si iba a la policía sin pruebas concretas, Rubén se vengara y Emilia y mis nietos salieran perjudicados. Unos días después, una noche mientras sacaba la basura al contenedor en la calle, de repente vi una figura merodeando cerca de la reja de mi casa. Bajo la luz tenue del farol, solo distinguí la silueta de un hombre alto, con una gorra que le cubría el rostro.
El corazón me dio un vuelco. Grité con fuerza. ¿Quién está ahí? ¿Pasa algo? Pero esa persona se dio la vuelta de inmediato y salió corriendo hacia la oscuridad. Me quedé paralizada. La bolsa de basura cayó al suelo. No le vi la cara, pero la forma en que huyó me puso la piel de gallina. Corrí a mi casa, cerré con llave y el corazón me seguía latiendo descontrolado. Le conté a Juanita con voz temblorosa. Vi a alguien parado afuera de la reja, parecía un hombre, pero cuando le hablé, se fue corriendo. Juanita se puso pálida, me agarró la mano con fuerza. Seguro fue Rubén con sus tonterías. No sabemos qué más pueda hacer Margarita. Tienes que hacer algo ya. Los días siguientes viví con miedo. Cada vez que salía, miraba hacia todos lados, temiendo que alguien me siguiera. Revisaba las ventanas y la puerta principal con más cuidado cada noche. Incluso dejaba la escoba recargada junto a la puerta del cuarto, por si acaso. No quería pensar que Rubén podría hacer algo peor, pero después de los mensajes amenazantes y esa figura en la noche, no podía dejar de tener miedo. Había sacrificado toda mi vida por Emilia, desde los días cosiendo en la madrugada hasta esas mañanas heladas en el mercado, solo para que ella tuviera una vida mejor. Y ahora vivía con el temor de que mi propio yerno quisiera hacerme daño. 6 días después de aquella cena maldita, recibí una caja de regalo. Y hasta ahora, mis manos siguen temblando aunque ya pasaron 5 minutos desde que terminó la llamada con la estación de policía. Un oficial, con tono serio, me pidió que fuera de inmediato para escuchar el resultado de la investigación. Me puse mi abrigo viejo, llena de nervios, y pedaleé rumbo a la comisaría. En el camino no dejaba de pensar en aquella caja dorada con el moño rojo, y en el sonido que hizo adentro, un sonido que no he podido olvidar. Toda mi vida fue para Emilia y mis nietos, pero ahora estaba enfrentando un peligro que nunca imaginé. En la estación, un policía joven llamado Miguel me invitó a pasar a una oficina. Colocó frente a mí una foto tomada del interior de la caja. Una serpiente verde con cola roja, enrollada, sacando la lengua, con unos ojos fríos que miraban directo a la cámara. «Señora Álvarez, esto es lo que había dentro de la caja», dijo Miguel con voz grave. «Una sola mordida y usted podría haber muerto en 30 minutos». Me puse a temblar, con las manos aferradas al borde de la mesa. Si hubiera abierto la caja, probablemente la serpiente habría atacado de inmediato, continuó. Esto no fue una broma, es un intento de asesinato. Sentí que los oídos me zumbaban, como si el suelo se abriera debajo de mí. ¿Alguien quería matarme? ¿Por qué? Recordé de pronto mi miedo a las serpientes desde la infancia. Cuando era niña, me mordió una culebra pequeña en el jardín de la casa vieja. No fue grave, pero me dejó marcada de por vida. Recuerdo que conté esa historia en una cena familiar hace algunos años, cuando Flora me preguntó, «Abuela, ¿a qué le tienes más miedo?» Yo me reí y respondí, «A las serpientes me dan muchísimo miedo». Rubén estaba ahí, asintiendo, incluso bromeó. «Si mi suegra ve una serpiente, seguro sale corriendo sin zapatos». Él sabía perfectamente que les tengo pavor. Y ahora, una serpiente venenosa apareció en una caja en la puerta de mi casa. Miré a Miguel y con voz temblorosa pregunté, «¿Cree que fue él?» Miguel negó con la cabeza. «Estamos investigando, pero ¿usted sospecha de alguien?» Me quedé en silencio, pero el nombre de Rubén apareció con claridad en mi mente. No lo mencioné, solo pregunté, «¿De dónde salió esta serpiente?» Miguel sacó una hoja y leyó. Fue comprada en una tienda ilegal de animales exóticos llamada Palacio Reptil hace 3 semanas. Sentí un sobresalto, como si me hubiera dado una descarga eléctrica. Recordé ese nombre. El día que fui a casa de Emilia a ver a mis nietos, vi por casualidad su estado de cuenta sobre la mesa. En la lista de movimientos había una transferencia de 200 euros a Palacio Reptil. Lo recuerdo perfectamente porque el nombre de la tienda era muy peculiar, y también porque me pareció extraño que Emilia gastara dinero en una tienda de reptiles. Le pregunté, ¿qué compraste en una tienda de reptiles? Ella se puso nerviosa y respondió, «Ah, debe ser un error. No recuerdo haber hecho ese gasto». En ese momento no pensé mucho, pero ahora esa pieza encajaba a la perfección.
Tal vez Rubén usó la tarjeta de Emilia para comprar la serpiente. Al llegar a casa, no pude esperar más. Tomé el teléfono y llamé a Emilia. Contestó con voz alterada. «Mamá, ¿qué pasó?» Fui directa. «Emilia, vi el cargo de Palacio Reptil en tu estado de cuenta. Dime la verdad, ¿qué compró Rubén ahí?» Ella titubeó. «Mamá, no es nada, seguramente fue un error». Pero su voz temblaba, como si estuviera ocultando algo. Antes de que pudiera decir algo más, escuché un ruido fuerte, como si alguien le hubiera arrebatado el teléfono. Luego un portazo, como si hubieran empujado a Emilia fuera del cuarto, y la voz de Rubén se oyó, fría. «Qué suerte tiene usted, señora Álvarez, pero no crea que siempre va a tenerla. ¿Qué puede hacer usted? No olvide que la seguridad de su hija y sus 2 nietos está en mis manos». Sentí que el corazón se me detenía. No solo lo admitía, sino que me amenazaba con usar a Emilia y a los niños en mi contra. Colgué el teléfono, apretándolo con tanta fuerza que me dolía la mano. El miedo que sentía empezó a transformarse en una furia inmensa. Rubén no solo se había aprovechado de mi dinero, no solo había maltratado a Emilia, sino que ahora había mandado una serpiente venenosa para matarme. Había cruzado todos los límites, como una bestia disfrazada de ser humano. Pensé en Flora y Jaime, en la mirada confundida de ambos durante la cena anterior. Había sacrificado mi vida entera para que Emilia tuviera un hogar, y ahora ese hogar me ponía en peligro. Me senté, cubrí mi rostro con las manos y lloré en silencio, pero sabía que ya no podía seguir callando. Encendí la grabadora y revisé la llamada reciente. La voz de Rubén era clara, cada amenaza marcada en mi mente. Guardé cuidadosamente el archivo de audio en una memoria USB y lo escondí en un cajón. Llamé a Juanita y le conté todo. «Dios mío, Margarita», gritó indignada. «Ese hombre te quiere muerta. Tienes que ir a la policía ahora mismo y mostrarles la grabación». Asentí con firmeza. «Lo haré, Juanita. No voy a permitir que siga amenazando a mi familia». Esa noche no pude dormir. Pensé en todos esos años pasados, cuando me quedaba hasta tarde cosiendo ropa, cuando soportaba el frío en el mercado para criar a Emilia. Pensé en las sonrisas de Flora y Jaime, en las veces que me abrazaban y me decían, «Abuelita». Hice todo por mi familia, pero ahora debía enfrentar a un hombre capaz de quitarme la vida. Cerré el puño y me prometí que no dejaría que Rubén ganara. Protegería a Emilia y a mis nietos, sin importar el precio. A la mañana siguiente me puse mi abrigo viejo, mi gorro de tela y fui directo al banco. Me paré frente a la ventanilla, con voz firme. «Quiero cancelar todas las tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta». La empleada del banco, una joven, me miró sorprendida. «¿Todas? Tiene 2 tarjetas adicionales a nombre de la señora Emilia y el señor Rubén». Asentí. «Todas. Y también quiero cancelar cualquier transferencia automática». Ella tecleó rápido en la computadora y me entregó unos papeles para firmar. Al terminar de firmar, sentí como si hubiera roto una cuerda que me tenía atrapada. También pedí cambiar la contraseña de mi cuenta para asegurarme de que Rubén no pudiera tocar mi dinero nunca más. De regreso a casa, pasé por la cerrajería y compré un nuevo juego de cerraduras para la puerta principal y la trasera. Cambié las cerraduras yo misma, aunque me temblaban las manos del cansancio, porque no quería que nadie entrara a mi casa sin mi permiso. Llamé a Juanita para preguntarle por la abogada que me había mencionado. Marisol Sánchez, una amiga mía desde joven, lleva muchos años trabajando como abogada, dijo por teléfono. «Ve a verla. Marisol te va a ayudar». Contacté con Marisol esa misma tarde. Me citó en su oficina en el centro, una habitación pequeña pero ordenada, llena de papeles y libros de derecho. Me senté y le conté todo. La caja con la serpiente, las veces que Rubén me exigió dinero, su voz amenazante en el teléfono y el miedo de Emilia. Marisol me escuchó atenta, tomando notas sin parar, y luego levantó la vista. «Margarita, esto es muy grave. Tenemos que actuar ya, pero con estrategia. ¿Tienes alguna prueba?» Saqué una memoria USB de mi bolso y se la entregué.
Grabé una llamada de Rubén. Ahí admite lo de la serpiente y me amenaza. Marisol asintió. Bien, pero para solicitar una orden de restricción y proceder legalmente, necesitaremos más pruebas, especialmente sobre violencia doméstica. Solo con intento de homicidio no basta. Planeamos con cuidado. Decidí crear un fideicomiso educativo para Flora y Jaime, administrado por el banco, para asegurarme de que mi dinero solo se use para el futuro de mis nietos, y no caiga en manos de Rubén ni siquiera de Emilia, si ella aún sigue bajo su control. Marisol tomó nota. Empezaré con los documentos del fideicomiso de inmediato. ¿Algo más? Respiré hondo. Quiero actualizar mi testamento, excluir a Rubén de cualquier beneficio, y quiero una orden de alejamiento urgente contra él. Marisol asintió. De acuerdo, pero necesitaremos testigos o más pruebas de la conducta violenta de Rubén. ¿Conoces a alguien que pueda testificar? Esa misma tarde, Marisol y yo fuimos directo al vecindario de Emilia y Rubén. Estaba nerviosa, pero decidida a no dejar que las emociones me vencieran. Tocamos la puerta de la casa de la derecha. La señora Marta, una vecina mayor, abrió y nos miró con desconfianza. Buenas tardes, señora Marta. Soy Margarita, la mamá de Emilia, dije con voz suave. Necesito ayuda para proteger a mi hija y a mis nietos. Ella dudó un momento, luego suspiró. Conozco al tal Rubén. Prohibió que mi hijo jugara cerca de su casa y me insultó solo porque dejé el coche un poco fuera de lugar. Lo detesto. Una vez lo vi arrastrar a Emilia al patio y golpearla. Ella lloraba, pero no gritaba. Sentí que el corazón se me apretaba, pero asentí. ¿Estaría dispuesta a testificar? Ella asintió. Si es para ayudar a Emilia, lo haré. Seguimos con la casa de la izquierda. Abrió un joven llamado Iván, de unos 25 años, con el pelo despeinado. ¿Qué pasa?, preguntó seco. Le conté la historia, e Iván negó con la cabeza. Rubén es un desgraciado. Me golpeó una vez solo porque tenía la música un poco alta. Todas las noches se escuchan sus gritos y golpes. Una vez vi a Emilia salir corriendo al patio, llorando y cubriéndose la cara. Seguro la golpeó. Le pregunté, ¿podrías testificar? Iván se encogió de hombros. Sí, la verdad, me cae muy mal. Finalmente, llegamos a la casa del matrimonio González, que vivía frente a la casa de Emilia. El señor González abrió la puerta y nos invitó a pasar. Les conté todo lo que había pasado, y la señora González suspiró. Vimos a Rubén sacar a Emilia al patio varias veces. Un día escuché a Flora y Jaime llorando a gritos dentro de la casa. Fue muy triste. El señor González intervino. Tengo un video de la cámara de seguridad donde se ve a Rubén abofeteando a Emilia en la puerta. Si lo necesita, se lo doy. Casi rompí en llanto. Gracias. Ese video podría salvar a mi hija. El señor González entró a la casa, sacó una memoria USB pequeña y se la entregó a Marisol. Aquí está, toda la grabación. También queremos ayudar a Emilia al salir del conjunto. Marisol y yo fuimos directo a la estación de policía. Me recibió el jefe, un hombre de mediana edad llamado Carlos. Le entregué todo. La foto de la serpiente verde que apareció en la caja, el USB con la grabación de Rubén amenazando, el informe firmado por Marta, Iván y los González, junto con el video de la cámara de seguridad. Le conté todo, con la voz temblorosa pero firme. Rubén quiere matarme, abusa de mi hija y no puedo permitir que siga haciéndole daño a mi familia. Carlos revisó las pruebas y asintió. Señora Álvarez, este expediente es muy sólido. Abriremos una investigación penal por intento de homicidio y violencia familiar y solicitaremos hoy mismo una orden de restricción urgente contra Rubén. Salí de la estación con la sensación de haberme quitado un gran peso de encima. Después de cortar todo el dinero y entregar las pruebas a la policía, sabía que había metido el dedo en un avispero. Emilia empezó a llamarme sin parar, varias veces al día, alternando entre súplicas y rabia. Una mañana, mientras limpiaba la mesa del comedor, sonó el teléfono. Al contestar, escuché a Emilia sollozar. «Mamá, ¿por qué nos cortaste todo el dinero? No tenemos nada para comer. ¿No quieres a Flora y Jaime?» Respiré profundo, intentando mantenerme serena.
Emilia, te he ayudado demasiado. Sé que Rubén te obliga a pedir dinero. Dime la verdad, ¿qué te está haciendo? Emilia se quedó en silencio. Luego su voz se volvió dura. Tú no entiendes nada. Si no retiras la orden y nos mandas dinero, no volverás a ver a Flora ni a Jaime. Sentí que el corazón se me partía, pero respondí con firmeza. No voy a dejar que el amor se convierta en chantaje, Emilia. Piénsalo bien. Colgué con la mano temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Había sacrificado toda mi vida por ella y ahora me amenazaba usando a mis nietos. Sabía que Rubén era peligroso, pero nunca imaginé que lograría manipularla hasta ese punto. Esa misma noche, ya oscureciendo, escuché unos golpes fuertes en la puerta. Miré por la ventana y vi a Rubén afuera, arrastrando a Emilia, con Flora y Jaime a su lado. Emilia tenía la cabeza agachada, la ropa arrugada y los niños se abrazaban con los ojos llenos de miedo. Rubén golpeaba con más fuerza y gritaba: «Abra la puerta, señora Álvarez. ¿Cree que es muy lista por cortarme el dinero? Voy a tirar esta puerta abajo». Me quedé detrás de la puerta, el corazón latiendo con fuerza, pero no la abrí. Agarré el teléfono y llamé a la policía, susurrando: «Soy Margarita Álvarez, vivo en la calle San Pedro. Mi yerno está afuera amenazando, trajo a mi hija y a mis nietos. Por favor, vengan ya». Rubén seguía gritando: «¿Cree que puede ganarme? La voy a demandar y me quedaré con todo lo que tiene». Emilia intervino con la voz temblorosa: «Rubén, mejor vámonos. No hagas escándalo, si los vecinos oyen». Pero Rubén la interrumpió con brusquedad: «Cállate. ¿Quieres que nos muramos de hambre? Esa vieja tiene que pagar». Apenas 10 minutos después, las luces rojas de la patrulla iluminaron la calle. Bajaron 2 policías, un joven llamado Miguel y otro mayor llamado Carlos. Miguel se acercó a Rubén con voz tranquila pero firme: «Señor Rubén, está violando una orden de restricción hacia la señora Álvarez. Debe retirarse de esta zona ahora mismo». Rubén lo miró con furia y le apuntó con el dedo. «¿Qué? ¿Orden de restricción? ¿Desde cuándo? Esa mujer me calumnia. Soy el yerno, tengo derecho a estar aquí». Carlos se acercó con voz grave: «Usted no tiene derecho a amenazar a nadie. Tenemos una orden judicial. Debe irse de inmediato o será arrestado». Rubén soltó una risa sarcástica y miró a Emilia. «¿Oíste? Tu mamá está destruyendo a nuestra familia». Emilia negó con la cabeza, abrazando fuerte a Flora y Jaime, con voz entrecortada: «Rubén, ya basta. Vámonos, los niños están asustados». Flora rompió en llanto: «Papá, no grites más». Jaime agarró la mano de su madre con lágrimas en la cara: «Tengo miedo. Quiero irme a casa». Carlos se volvió hacia Emilia y le dijo en voz baja: «Usted y los niños vengan conmigo, los llevaremos a un lugar seguro». Emilia asintió con los ojos llorosos y llevó a los niños al coche patrulla. Rubén seguía gritando: «Señora Álvarez, se va a arrepentir. Esto no se va a quedar así». Pero Miguel lo tomó del brazo y lo empujó hacia el coche. «Cállese o le ponemos las esposas de inmediato». Rubén forcejeó, pero al final lo subieron al coche escoltado. Yo estaba detrás de la puerta, mirando todo por la rendija de la cortina, sintiendo alivio y dolor al mismo tiempo. Alivio porque se llevaron a Rubén, y dolor porque Emilia y los niños tuvieron que presenciarlo todo. 2 días después, Carlos me llamó: «Señora Álvarez, hemos citado a Rubén para tomarle declaración». Se puso muy agresivo, insultó al personal y se negó a cooperar. «Pero las pruebas que usted nos dio son muy claras», le pregunté. «¿Qué pruebas, señor?». Carlos respondió: «El video de seguridad del Palacio Reptil donde se ve a Rubén comprando la serpiente, la grabación de su llamada con amenazas, los informes de la señora Marta y el joven Iván sobre su conducta violenta, y el video de la cámara de la casa de los González donde se ve claramente cómo abofetea a Emilia. También tenemos el testimonio de un repartidor que confirma que Rubén dejó la caja en la puerta de su casa». Yo suspiré aliviada. ¿Y ahora qué va a pasar? Carlos dijo: «Está bajo prisión preventiva. Estamos preparando los cargos por intento de homicidio y violencia doméstica». Seguí trabajando con Marisol en la oficina de abogados. Completamos los documentos del fideicomiso educativo para Flora y Jaime.
Marisol me mostró el borrador. Este fondo cubrirá la matrícula y los gastos de manutención de los niños, administrado por el banco. Rubén y Emilia no podrán tocar ni un peso. Asentí. Solo quiero que mis nietos tengan un buen futuro. Después actualizamos mi testamento. Le pedí: elimine a Rubén de cualquier derecho. Mi patrimonio será únicamente para el fideicomiso de mis nietos. Marisol anotó: hoy mismo lo enviaré a legalizar. Hizo lo correcto, Margarita. Una semana después, Carlos volvió a llamar. Señora Álvarez, Rubén sigue detenido. Además de las pruebas que usted entregó, encontramos a otro testigo, un vendedor ambulante cerca de su casa, que confirmó haber visto a Rubén merodeando varias veces por la zona antes de que apareciera la caja. Pregunté: ¿y Emilia y mis nietos? Carlos me tranquilizó. Ya hablamos con la señora Emilia, está bien. La orden de restricción contra Rubén sigue vigente. Puede estar tranquila. Le agradecí, pero al colgar me dejé caer en el sillón y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Esta vez no lloré de dolor, sino porque por primera vez en muchos días sentí verdadera paz en el alma. Después del arresto de Rubén, Emilia guardó silencio por completo. Ni una llamada, ni un mensaje. Sé que está atravesando una crisis, pero esta vez decidí no buscarla. Ya hice todo por Emilia y mis nietos, desde trabajar hasta el agotamiento para criarlos, hasta enfrentar a Rubén para proteger a la familia. Pero ahora necesito tiempo para sanar las heridas que mis propios seres queridos me provocaron. Solo espero que algún día Emilia entienda cuánto la he amado. Unos meses después, me mudé a un pequeño departamento en las afueras, cerca de un parque lleno de árboles y una vieja biblioteca. Quería empezar de nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos. Solo Juanita sabía mi nueva dirección. Hiciste lo correcto, Margarita, me dijo Juanita mientras me ayudaba a desempacar. Te mereces tener paz. El departamento era pequeño, pero tenía una ventana que daba al parque, donde solía sentarme por las mañanas a tomar café y escuchar a los pájaros cantar. Empecé a dar clases de bordado a las señoras del vecindario. Cada tarde, mi pequeña sala se llenaba de risas y charlas, mientras las vecinas bordaban pañuelos o vestidos. Doña Rosa, una vecina viuda, solía traer pan dulce para compartir. Margarita, bordé este pañuelo para mi nieta. ¿Cree que está bien? Lena, una madre soltera, siempre bromeaba. Usted enseña también que cuando termine este vestido voy a poner un negocio. Esas tardes de bordado no solo me daban un ingreso extra, sino también amistades que me hacían sentir menos sola. Una mañana, mientras regaba las macetas en el balcón, escuché un golpecito en la puerta. Me sequé las manos, abrí y me quedé helada. Emilia estaba allí, con Flora y Jaime de la mano, y en la otra traía una bolsa con comida. Llevaba puesto un suéter viejo que yo le había tejido, el cabello recogido, pero los ojos enrojecidos. Al verme, Emilia rompió en llanto. Mamá, lo siento, me equivoqué. Usted hizo todo por amor y yo le hice daño. Me quedé quieta, con el corazón latiendo fuerte, pero abrí la puerta. Pasa, Emilia, te sirvo un cacao, Jaime gritó emocionado. El cacao de la abuela es mi favorito. Flora se acercó tímidamente y me dio un dibujo. Abuela, te dibujé. Te extrañé mucho. Miré el dibujo, una abuela tomando la mano de dos niños bajo un cielo soleado, y las lágrimas me llenaron los ojos. Llevé a los tres a la cocina, serví cacao caliente para Emilia y galletas para los niños. Emilia se sentó, con la voz entrecortada. Mamá, fui a buscar a doña Juanita para pedirle tu dirección. Supe que te habías ido, y cuando supe que Rubén fue condenado, ya no lo dudé. Pedí el divorcio y el juez me dio la custodia de Flora y Jaime. Asentí con la cabeza y pregunté, ¿estás bien? ¿Y los niños? Emilia se secó las lágrimas. Estoy mejor, mamá. Flora y Jaime me preguntaban por qué su papá no era bueno como los de sus amigos. No podía seguir mintiéndoles. Ya no podía defender a Rubén. Flora interrumpió en voz bajita. Abuela, papá le gritaba a mamá, y también nos pegaba. Ya no quiero que me grite más. Jaime me abrazó la pierna y susurró. Abuela, ¿me cuentas un cuento como antes? Los abracé a los dos,
con lágrimas cayendo por mi cara. Claro que sí, siempre les contaré cuentos. Siempre estaré con ustedes. Emilia se arrodilló frente a mí, la voz temblorosa. Mamá, sé que cuesta confiar en mí otra vez, pero por favor, dame una oportunidad. Solo quiero que Flora y Jaime vivan en paz. Le tomé la mano y la ayudé a ponerse de pie. No estoy enojada contigo, Emilia, pero desde ahora tienes que ser fuerte, por tus hijos, por mis nietos. Esa tarde le propuse, vamos al mercado, cocinemos algo rico. Emilia asintió y sonrió de verdad por primera vez en mucho tiempo. Fuimos en bicicleta al mercado, Flora y Jaime corrían delante, señalando los puestos de verduras. «Abuela, compra zanahorias, me encantan», gritó Jaime. Emilia sonrió. A ella le encanta tu guiso de zanahorias desde que era chiquita. La miré y esa sonrisa era la misma que tenía Emilia de niña cuando cocinábamos juntas en nuestra cocina estrecha. En el mercado me encontré con doña Rosa. Se detuvo sorprendida. «Oh, Margarita, ¿es tu hija? ¡Qué linda está!». Emilia, algo apenada, respondió. «Sí, soy Emilia». Gracias. Flora y Jaime corrieron hacia Rosa al verla. Se le colgaron como si ya la conocieran de toda la vida. «Hola, usted es amiga de mi abuela, ¿verdad? Si es amiga de mi abuela, seguro es buena persona». Rosa soltó una carcajada mientras les acariciaba la cabeza y les daba un paletón a cada uno. «La próxima vez tráelos a la clase de bordado, les voy a contar chistes». Jaime aplaudió emocionado. «Sí, quiero escuchar chistes». Al volver a casa, los 4 nos reunimos en la cocina. Le enseñé a Emilia a picar verduras, mientras Flora y Jaime peleaban por ver quién removía la olla de sopa. «Cuidado, Jaime, no lo vayas a tirar», gritó Flora, pero luego ambos se rieron. Emilia me ayudó a amasar la masa para las galletas, con una voz aliviada. «Mamá, hace mucho que no me sentía tan feliz. Se me había olvidado cómo era cocinar contigo». Le acaricié el cabello. «Entonces, de ahora en adelante, lo haremos seguido». Esa cena fue cálida, la primera en mucho tiempo después de tantas cosas. Comimos estofado, sopa de frijol y galletas, entre risas y pláticas. Jaime contó cosas del colegio. La maestra dijo que dibujo mejor que nadie. Flora interrumpió. «Pero yo cuento las mejores historias». Mientras estábamos sentados a la mesa, miré a Emilia, Flora y Jaime, y sentí una felicidad inmensa. Estaban aquí, a salvo, sin rastros de Rubén. Pensé en todo lo vivido, cuando trabajaba hasta el cansancio para criar a Emilia, cuando me enfrenté a Rubén para proteger a mi familia. No abrí aquella caja de regalo mortal ese día. En vez de eso, abrí una nueva puerta, una que me llevó a la vida que siempre debí tener, al lado de quienes de verdad me quieren. Soy Margarita Álvarez, y si hay algo que he aprendido después de todo lo que pasó, es esto. Ser madre no significa aguantarlo todo para siempre. Toda mi vida me sacrifiqué por mi hija, por mis nietos, aceptando cada capricho absurdo de mi yerno, dispuesta a pasar hambre, desvelarme, trabajar hasta el límite, solo por darles una mejor vida. Pero llega un momento en que entiendes, si el amor no viene con respeto, no es familia, es una carga. Fui manipulada, amenazada, casi pierdo la vida por ser débil y confiar ciegamente en mi hija, pero fue al decir basta que me salvé, y también salvé a mi familia. Volví a encontrar la risa en mi pequeña cocina, las mañanas tranquilas con café, el canto de los pájaros y las comidas llenas de amor. Esta historia es ficticia, pero basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar, ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Me da mucha curiosidad. Si tú estuvieras en el lugar de esa madre, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio por paz o te atreverías a alzar la voz para recuperar tu lugar? Quiero saber qué piensas, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Que Dios te bendiga siempre, y yo creo firmemente que la valentía nos lleva a días mejores.
Mientras dejas tu comentario, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te van a sorprender. Gracias por llegar hasta aquí.